tampoco escurramos el bulto. Somos conscientes de que la proliferación de apartamentos turísticos está generando a partes iguales detractores y gente como los inversores que sí que están a favor. Esta corriente, yo creo que también hay parte de desinformación, yo creo, alrededor de todo esto y es como complicado tener la razón absoluta o la verdad absoluta de parte de quién. Pero vosotros, digamos que abanderáis un poco al sector. Quiero un poco que me deis una opinión en base a un vídeo que voy a poner, en este caso una noticia de un telediario nacional que habla sobre este fenómeno y si os parece la comentamos, ¿vale? Por un lado, está generando incertidumbre entre los vecinos que no saben muy bien si se están cumpliendo las medidas de seguridad en las zonas comunes. También está incrementando los alquileres y transformando las calles. Lo vemos en locales como este. Antes era un taller mecánico, ahora 1, 2, 3 y hasta 6 apartamentos turísticos. Una situación que está modificando el tejido social, incrementando los precios en general y haciendo desaparecer muchos comercios tradicionales. Menos vecinos, menos comercios y más turistas. Es la lenta y continuada transformación que está viviendo Valencia. Con el centro saturado, los apartamentos turísticos se expanden a los barrios periféricos. Y no es bueno, por supuesto, para la ciudadanía que viene, trabaja y debe vivir en lo que son sus barrios y su ciudad. Los bajos comerciales, por su acceso directo a la calle, son ahora los más codiciados. Se acondicionan como vivienda muchas veces sin licencia. Solo en este tramo de calle contamos 3. La plataforma La Mataobras ha recogido en apenas 3 meses 200 denuncias de vecinos afectados. Piden una moratoria en la concesión de licencias. Porque si no se hace de esa manera, cuando llegue esa regulación ya será tarde. Ya todos los bajos o muchos estarán reconvertidos en viviendas turísticas, perdiendo así tanto el comercio de proximidad como la idiosincrasia de la ciudad. El ayuntamiento ha puesto en marcha 4 equipos para inspeccionar las 440 denuncias de apartamentos ilegales que han recibido. Porque toda actividad ilegal de apartamento turístico va a ser perseguida. Los vecinos pueden frenar la proliferación de este tipo de pisos prohibiéndolos en los estatutos de la comunidad. Hoy se estrena en el Teatro Vale. Español en Madrid una obra. ¿Qué os sugiere un poco todo esto? A ver, pues bueno, en mucho de lo que han dicho es totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Esto viene un poco atado con la matización tan importante que estamos haciendo antes, ¿no? Es que no es lo mismo un apartamento turístico que un apartamento turístico ilegal, ¿vale? Entonces, partimos de la base. Totalmente de acuerdo con que si un apartamento no cumple las condiciones o no ha hecho el proceso que el ayuntamiento y la ley exigen para que eso se convierta en un apartamento turístico, pues me parece lógico, ¿no?, que se vaya detrás de ello, ¿no?, se sancione o se cierren o lo que sea, ¿no? Porque al final no es justo también, ¿no?, de cara a todo el mundo, ¿no?, que, oye, que yo estoy siguiendo un proceso bueno, que marca la legalidad. Que marca la legalidad y que además se paga, ¿no? O sea, al final tú pagas tasas de obra, porque al final tenemos que pagar para contribuir también de alguna forma también a la ciudad, ¿no? Entonces al final tú pides tus tasas de obra, pagas, pides tu ICIO, pagas, o sea, y además, pues como decíamos antes, lleva un proceso largo en el tiempo, ¿no? Entonces, para aquellos que se quieren salir de la legalidad y no lo cumplen, pues me parece bien que vayan a por todos los apartamentos estos ilegales y que funcionan sin licencia. Ahora bien, hagamos, desde mi punto de vista personal, una pequeña matización, otra, ¿vale? Sí. Nosotros, bueno, de hecho, tanto ni Sergio como yo nunca hemos hecho, bueno, es que tampoco se puede ahora mismo, ¿no? Pero yo nunca he hecho un apartamento turístico para nadie, ¿vale? O sea, es decir, nunca he hecho ninguna reforma en un lugar donde eso antes fuese una vivienda y que lo convierta en un apartamento turístico, ¿vale? Es decir, esas licencias se dieron como antes del COVID, ¿vale? O sea, no sé en qué año porque aún ni me dedicaba a esto, ¿vale? Entonces, ese tipo de licencias donde una vivienda normal, lo que comentábamos antes, un tercero sin ascensor, podía ser un Airbnb, esas licencias llevan 5 años sin darlas, ¿vale? O 4 años sin darlas, no lo sé. Desde después del COVID se paralizaron completamente. Seguro que ninguna. Entonces, yo en ese caso, si
en esa hipótesis fuese de esa forma, vamos, yo entiendo que la situación ahora mismo de la vivienda es un problema real y que además nos atañe sobre todo a la gente joven, y yo entiendo que, bueno, a mí también, o sea, entendería perfectamente e incluso podría llegar a compartir ese pensamiento que no me parecería nada bien, ¿no? Que dices, esto podría ser una vivienda para alguien, pero lo están montando en un Airbnb. Están montando un Airbnb, ¿vale? En eso estamos de acuerdo. Lo que yo no entiendo, o sea, y en lo que no estoy de acuerdo es un local que está vacío desde hace 5 años, 3 años, 2 años, que es insalubre, que ya estamos hablando de temas de que pueden causar perjuicios para todos los vecinos. Para el vecindario, claro. ¿Vale? Oye, si eso pasa de estar en unas muy malas condiciones a estar controlado, limpio y cumpliendo una normativa, ahí es donde yo no veo el problema. Si bien es cierto que entiendo que, como ha pasado en algunos barrios, ¿no? Como puede ser el Carmen, Ciutat Bella y tal, se tenga que llegar a poner un límite y que digan, oye, hasta aquí, porque si no, aquí vivimos los vecinos de toda la vida y lo estáis convirtiendo, ¿no? En un parque de atracciones, ¿no? Claro, en un barrio de solo turistas, ¿no? Entonces, eso lo entiendo perfectamente. De hecho, vieron que esa situación se daba, por ejemplo, en el barrio del Carmen y lo pararon. Me parece totalmente correcto. Vieron que esa situación se dio en el Cabañal y ya lo han limitado a un máximo por calle, ¿no? Por manzana. Pues me parece bien, pero también entiendo que al final los apartamentos turísticos legales de alguna forma tienen que estar, porque igual que cuando a ti te gusta irte de viaje a Roma, a lo mejor no todo el mundo tiene 200 o 300 euros para gastárselos en un hotel, claro, ¿no? Entonces, pues si tu presupuesto es de 60, 70, 80 euros la noche, claro, porque ha subido hasta ahora los precios más bajos ya son altos, ¿no? Pues también tienes que dar ofertas, sí, a ese tipo de personas, ¿no? Porque al final, o sea, algo que a mí me produce, ¿no?, un poco de controversia es... entiendo la situación que tenemos la gente joven con el tema de la vivienda y totalmente de acuerdo, ¿vale? O sea, algo hay que hacer ahí, no sé si a nivel privado, a nivel público, crear más vivienda, lo que sea, totalmente de acuerdo, ¿vale? Lo que yo no veo es que un lugar que está vacío se está creando una opción de alojamiento donde principalmente va gente joven, entonces para unas cosas estamos a favor de la gente joven, pero para otras estamos en contra. Pues, oye, pues tendremos derecho también a viajar y a poder tener un alojamiento que nos podamos pagar. Sí. Fíjate, una de las cuestiones que en el proceso de investigación un poco y de documentación para este podcast me fijé, era en el tema del alza de los precios, ¿no? Para el alquiler y para la compra de vivienda, ¿no? Cómo el auge del alquiler turístico, la proliferación de este tipo de Airbnbs, apartamentos y tal, podría tener un impacto. La lógica económica te dice, bueno, pues claro, a más demanda, lógicamente, y una misma oferta, van a subir los precios y lo que tú decías ahora, Santi, me va a costar, si el alquiler me costaba 300, me va a costar 600. De hecho, hay un dato que es real y es que Valencia ha sido la ciudad que más ha subido el precio del alquiler de toda España, un 22,5%, lo cual es una locura. Vale, pero yo ahí te hago una pregunta, os hago una pregunta. Sí. Perdona el atrevimiento. Sí. ¿Tú por qué crees que ha sido? Ahí voy, iba a terminar. Yo el análisis que hice es, vale, veamos qué impacto ha podido tener el Airbnb en este incremento, ¿no? Y ahora discutimos el por qué. Y la realidad es que, visto además en un estudio de la Cátedra de Modelo Económico de la Universidad de Valencia, que mide el impacto de los apartamentos turísticos en el precio de los alquileres en Valencia, lo que te dice es que ese incremento es moderado y que se estaría situando en un 3,3% del precio medio del alquiler convencional. Entonces, de ese 22,5%, el impacto que haya podido tener este alquiler turístico es un 3,3%. Entonces, mi respuesta a tu pregunta, que tampoco la tengo al 100%, es: el alquiler turístico, a priori, no, o muy poco, como está diciendo esto. No, es que hay una diferencia y creo que el tema se ha politizado mucho
y como cuando se politiza algo mucho hay mucho populismo. O sea, como decía Santi, un bajo que está abandonado y que en Valencia apenas hay bajos vivienda, apenas, quizá hay algunos en zonas nuevas que se han hecho incluso una especie de adosados y tal, no impacta, porque al final estás cogiendo algo que era de uso comercial y sigue siendo de uso terciario, no podrías poner ahí una vivienda, tendrías que cumplir con más exigencias todavía además, y estás metiendo oferta para el sector turístico, para turistas. Entonces, no puede afectar porque no forma parte del mismo juego. Eso sí, el turismo hace que los precios de la vivienda suban. ¿Por qué? Porque el turismo atrae a turistas inicialmente. Pero cuando tu ciudad es descubierta por un público nuevo, más rico que el local, lo lógico es que muchos que vienen a Valencia acaben mudándose. Yo personalmente tengo mucha información de inversores internacionales que conocen Valencia, o gente que simplemente viaja a Valencia y decide quedarse. Hay muchísima. Y no va a parar. Eso no va a parar. Y la gente tendrá que entender, porque siempre cuando hemos ido a Roma, a París, a ciudades muy bonitas, mucha gente le gustaría poder vivir allí. Pero Valencia hasta hace muy poco era bastante barata en comparación con grandes ciudades europeas. No para los locales, a lo mejor, pero sí para la gran mayoría de gente de Europa del Norte, de Estados Unidos o de Sudamérica, gente, obviamente, de Sudamérica que tiene más poder adquisitivo. Entonces, el turismo sí que impacta, pero no el apartamento turístico. Ahora bien, si el apartamento turístico estuviese permitido hacerse en bloques de viviendas en altura, como comentaba Santi, que se podía hacer al principio, obviamente sí, porque está restando oferta que va o a vivienda de larga estancia o habitacional a lo mejor, ¿no? Es decir, el habitacional, por ejemplo, sí que compite con larga estancia, porque están utilizando las mismas unidades. Pero el turístico es una unidad que no entra en el juego. Entonces, solo entraría en el juego si Valencia estuviese lleno de bajos vivienda y que todos esos bajos vivienda la gente los estuviese vendiendo y reconvirtiendo. Pero no es el caso. Aquí tenemos multitud todavía de locales en muy mal estado, o simplemente vacíos, que nunca han tenido un uso económico además, pero hablamos de 5 años mínimo, en muchas obras, y que están en bruto. En muchas obras nuevas que están en bruto, que no generan ingreso para el Estado ni para las arcas públicas locales, y que ese es el producto que sí que sale al mercado. Y aquí lo que ya es más discutible, que algunos denuncian, es que eso está acabando con la naturaleza de un barrio. Pero lo cierto es que los locales que cierran, no cierran porque haya turismo en Valencia. De hecho, leía recientemente que haya apartamentos turísticos está favoreciendo a muchos negocios también. Totalmente. Pero es otra forma. La ciudad se está internacionalizando un poco, y yo sí que veo bien que se controle, que se sigan los reglamentos, que todo sea conforme a ley, y que en algunos lugares concretos, si se determina que hay demasiada concentración, se puedan limitar o se puedan llega a haber unos cupos, pero creo que confundir que el precio de la vivienda en Valencia está subiendo porque hay apartamentos turísticos es porque no se entra en el fondo del asunto. Entonces voy con la pregunta clave. Si definitivamente hemos comprobado que no tiene un impacto notable en el incremento del precio del alquiler, ¿por qué esta demonización de los bajos comerciales reconvertidos a vivienda turística? Pues yo creo que es una pregunta que la gente que realmente conoce cómo funciona se está haciendo, o sea, porque yo no lo acabo de entender. O sea, al final, mira, estamos de acuerdo en que vamos un poco a sacar las conclusiones, ¿no?, de esta conversación, ¿vale?, según mi punto de vista. A favor de que esté regulado y que no cualquier sitio pueda sacarse una licencia, ¿no? Estamos a favor. A favor de que los que no cumplen estas cosas tienen que ser cerrados. Y multados. Y multados. Que de hecho hay un dato de 160 multas ya impartidas, noticia esta semana, por parte del Ayuntamiento de Valencia. Que por cierto, aquí pongo el matiz, Valencia todavía no ha pausado, no ha puesto una moratoria para el otorgamiento de licencias, cosa que Madrid sí que acaba de hacer, porque están todavía en vías de montar un plan general de urbanismo de cara a 2025. Sí, porque es que en Madrid, si no me equivoco, la legislación era mucho más laxa. Claro. Aquí en Valencia está mucho mejor, mucho más restrictiva, digamos. Entonces, allí
Claro, es como si aquí a cualquiera le dejan montar un Airbnb, pues Claro. imagínate. Es que eso, que por redes sociales, de hecho, yo lo he visto mucho, y dicen, no, es que en Madrid se está haciendo, es que Valencia se anticipó a eso. Es decir, es que en la anterior legislatura fue cuando ya se cambió y ya dijeron, no, vamos a ser muchos más rigurosos de a quién o dónde se da una licencia. Eso Madrid no lo tenía, Valencia sí. Es decir, tú en Madrid no te seguías encontrando lo de un tercer piso sin ascensor. Que es curioso, leía yo esta semana, o sea, son las incoherencias. El anterior alcalde aquí en Valencia, que todos sabemos de una ala más progresista, más de izquierdas, fue el que impulsó el tema del otorgamiento de las licencias aquí en Valencia para todo esto. Sin embargo, cuando ahora son las críticas, precisamente de esa ala un poquito más, en fin, sin ponerle apellidos políticos, que son los que se están echando encima del sector, ¿no? Bueno, yo creo que al final, esté quien esté en el poder, ¿no? En este caso del Ayuntamiento de Valencia, al final lo que uno quiere, ¿no? Es impulsar su ciudad, ¿no? Entonces, en según qué momento, entiendo, yo tengo entre cero y nada de idea de política, pero entiendo que el que está en el poder dice, ¿qué hago yo para impulsar mi ciudad y mejorarla? ¿Vale? Por todos los habitantes y por el futuro de la misma, ¿vale? Entonces, puede ser que en algún momento pues oye, hayan dicho, oye, tenemos que promover Valencia, tenemos que ponérselo más fácil a que la gente venga aquí y nos conozca. Y es lo que comentábamos antes. Es que para que la gente venga aquí y te conozca, tienes que dar una solución también a ese turista sí, que oferta, quieres que venga. claro. Y al final dicen, no, es que eso no ayuda a la economía. ¿Tú te crees que aquí, por ejemplo, con 8 apartamentos que hay, no van a beneficiar a la frutería de la esquina? Porque aquí pueden... Totalmente sí, ¿no? Sí. A la cafetería de la esquina o a los restaurantes de la esquina también. A una señora que hay aquí que vende cerámica, que hace figuritas y tal, totalmente. O sea, al final el turismo es algo que contribuye a la ciudad. Ahora sí, tiene que haber una buena convivencia. Y hago otra matización. Algo que no entiendo tampoco es cómo, de alguna forma, en según qué plataformas, ¿no?, se apoya mucho la multiculturalidad, pero luego se quejan de los turistas. Santi, es que es otra perdóname, forma de multiculturalidad. Antes he puesto un vídeo, voy a poner otro porque justo decías, el hecho de que haya más apartamentos turísticos favorece al comercio que sí que todavía sigue existiendo del barrio. Vamos a poner un vídeo de otras personas de esta corriente que decíamos que no opina lo mismo, ¿vale? Se llama Airbnb, hacer negocio. Los hashtag anfitriones de @Airbnb también promovemos los comercios y bares del barrio entre nuestros huéspedes. Puntos suspensivos. Turistificación. Ahí está una de las cosas que a mí ha sido una de las batallas, ¿no? Bueno, aceptamos que los precios de la vivienda son muy altos y ahí viene un listillo que se llama Airbnb, hacer negocio de eso, ¿no? Recordemos que en Nueva York se ha borrado, Claro, se ha baneado. También. Fuimos la primera ciudad, incluso. ¿Qué, ¿Me estás diciendo que en Nueva York te ha copiado? Sí, Anda, sí, vaya sí. ella, qué morro y de tiene hecho, la Janet. Europa ahora también nos está cogiendo el modelo Barcelona para todas las ciudades, donde hemos dicho basta ya, ni pisos turísticos, ni habitaciones. Lo que hay que hacer es bajar los precios del alquiler para que las ciudades sean bonitas, saludables y podamos vivir en ellas y no llegar a final de mes con números rojos. Dice la tía, modelo Ese es mi Barcelona. objetivo. Yo diría modelo Janet, también te lo digo. Sergio, dices que no con la cabeza. No, pero, Vale, pero a ver, yo totalmente es que de acuerdo. Si lo que dices es que bajen los precios del alquiler para que nos... Hombre, pues obviamente yo también quiero que me bajen el precio del alquiler. O sea, si es que en eso estamos todos de acuerdo. La cosa es... el que Sergio creo que no estaba tan de acuerdo, ¿eh? No, pero es que esa mujer, no sé quién es. Sí, la área urbana de Barcelona, Bueno, Ayuntamiento de pero Barcelona. obviamente no entiende cómo funciona... En Valencia. No, ni la economía en general. O sea, no me ha bastado, con ese vídeo me ha sido suficiente para saber que esa mujer no entiende la microeconomía, es decir, no sabe cómo funcionan los mercados a nivel local. Lo que ella dice, y es algo muy curioso, es: yo quiero una ciudad bonita, yo quiero una ciudad donde la gente esté a gusto, pero no se da cuenta de que si eso es cierto, es que es una ciudad valiosa. Si es una ciudad valiosa, va a haber demanda. Y si la oferta no crece y la demanda sube, los precios se tienen que regular de alguna forma. Y lo que ocurriría si... Ella pone de ejemplo Barcelona, lo cual es
creo que muchísima gente en España y en Europa está de acuerdo en que Barcelona para nada es el ejemplo, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo allí. Pero en cualquier caso, tú lo que no puedes hacer es tener un lugar de valor. Es decir, todos queremos que nuestras ciudades vayan bien, tengan empleo, haya crecimiento. Pero la otra cara de la moneda, de la popularidad, es que los precios suben. Entonces, aquí lo que hay es un problema grave de oferta. Y no es un problema que Airbnb se esté cargando la oferta de vivienda. Ya hemos dicho que no es ese. El problema es que no hay viviendas suficientes para la gente que viene. Y llevamos con un déficit estructural desde hace 6 años. Y vamos, cada año tenemos déficit, sobre un déficit. Y sin embargo, porque esto ya es una duda un poco más mía personal, porque siempre ha existido el mito este de que tenemos un montón de pisos vacíos por toda España, porque no están en las zonas donde se produce la gentrificación. Correcto, están, pero no donde la gente quiere vivir. Claro. Y una cosa solo que a mí me hace un poco de gracia, porque la gente dice, es que la gente tiene que vivir en su barrio, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablo con mis padres, me decían, mira, nosotros nos criamos en el Cabañal, ¿no? Pero mis padres cuando empezaron a trabajar, pues no podían vivir donde querían vivir. Ellos a lo mejor querían vivir desde el río hacia adentro. Y mis padres tuvieron que irse a vivir en lo que ahora es Campanar, pero que antes era mucho más barato porque estaba del río hacia afuera, ¿no? Digamos. Para los que no sean de Valencia, matizar que río para adentro es la zona, digamos, más cara de Valencia. ¿Vale? Y al final, yo siempre digo, a mí me gustaría vivir en el Mercado de Colón, por ejemplo, porque es mi lugar favorito de Valencia. Claro, y yo también. Y yo creo que a todo el mundo, ¿no? Pero yo entiendo que no puedo, ¿vale? Entonces, es como muy idealista decir que todo el mundo debería vivir en su barrio o en las mejores zonas, pero lo cierto es que no es así. Entonces, por suerte, tenemos una ciudad muy bien comunicada por metro, y creo que eso es lo mejor que ha hecho Valencia, donde tú puedes estar en 15 minutos desde un pueblo de la periferia en Valencia. Y en otros sitios, dentro de la propia ciudad, puedes tardar hasta 1 hora en cruzártela. Entonces, todos querríamos que hubiese vivienda que la gente se pudiese permitir, pero lo cierto es que esa no es la realidad. Y lo que pueden hacer los gobiernos es promover que haya vivienda, ya sea pública, colaboraciones público-privadas y más vivienda libre para aliviar de alguna forma el problema. Todo, hay un dato, perdón, Santi, que ibas a hablar, datos del INE de ahora. Las viviendas de uso turístico en Valencia representan un 1%. Y muchas son ilegales. Y muchas de ellas son ilegales.